Hola, hoy les quiero compartir la receta de una torta que a mí me gusta mucho, se llama Castella Cake. Aparentemente se originó en España y otros dicen que en Portugal, pero es muy famosa en Taiwán y en Japón. Esta receta me pareció útil de compartir además porque tiene la técnica del merengue francés y esta técnica es muy útil para cosas como macarons o cuando quieren cubrir tortas, entonces es útil. Además, esta torta tiene pocos ingredientes y se puede hacer baja en azúcar y baja en grasa. Si quieren saber más acerca de esto, entonces los invito a que vean el video. Lo primero que vamos a hacer es preparar el molde. ¿Y por qué? Porque esta torta es muy delicada, entonces una vez ustedes la tengan lista y las claras estén bien batidas, lo más importante que hay que hacer es ponerla en el horno de una vez. Entonces vamos a preparar el molde con el papel de hornear. Tienen que asegurarse de que el molde esté bien cubierto con papel de horno porque esta torta se pega mucho y yo he tenido varios accidentes. Y el molde que deberían utilizar es un molde como el que ven en la pantalla. Estos moldes son gruesos, tienen los bordes altos y tienen el fondo cerrado. El molde que yo estoy utilizando es separable y es un poco delgado, entonces con estos cinturones lo que yo voy a hacer es aislar el calor y así evito que la torta se caliente mucho dentro del horno. El cinturón se hace con una hoja más o menos de tamaño A4 doblada de la manera que ven en la pantalla y la van a cubrir con el aluminio. Y ahora sí, vamos con la receta. Vamos a separar las claras de las yemas. Traten de no romper ninguna de las yemas sobre las claras porque si esto pasa, las claras no se van a elevar bien cuando empecemos a hacer el merengue. Aquí les muestro más de cerca cómo se separan. Y cuando terminen, llevan las claras a la nevera. Lo siguiente que vamos a hacer es calentar la mantequilla con la leche. Por favor, tengan mucho cuidado de no hervir la mantequilla, entonces lo que van a hacer es solamente cuando vean que está empezando a hervir la leche, van a apagar y van a dejar que la mantequilla se derrita en el calor residual de la leche y así evitamos que se caliente mucho esta mezcla y que dañemos las yemas que vamos a utilizar más adelante. Una vez se haya enfriado un poco la mezcla de mantequilla, vamos a poner un chorro de la mezcla sobre las yemas para que queden a la misma temperatura de la leche y luego añadimos toda la leche. Enseguida, con la ayuda de un colador o de un tamiz, vamos a mezclar la harina y nos vamos a asegurar de dejar de revolver cuando veamos que la mezcla está homogénea. Y me disculpo porque no quedó en el video, pero en este paso también van a agregar el extracto de vainilla a las yemas. Una vez terminado, reservamos la mezcla. Y ahora sí, vamos con las claras. Esta parte es muy importante porque van a ver el proceso del merengue francés. En este proceso el azúcar se añade en 3 etapas diferentes. Vamos a empezar a batir solamente las claras a una velocidad media. Si tienen una batidora con números sería más o menos en el número 3 y si están haciéndolo a mano pues es una velocidad natural. Hay que batir más o menos por 3 minutos y se van a dar cuenta que las claras van a empezar a cambiar, se están empezando a ver más o menos como espuma de jabón. Entonces este es el momento en el que van a empezar a agregar los demás ingredientes. Primero la sal y luego el azúcar. La dividen mentalmente en 3 porciones y añaden la primera porción. Aumentan en 1 la velocidad de la batidora. Yo estoy utilizando azúcar extra fina morena, pero esta preparación la pueden hacer con azúcar en polvo.
Van a seguir batiendo y se van a fijar cuando las claras hayan cambiado de color, se pongan un poquito más blancas, van a poner un poco de la mezcla de claras entre sus dedos y van a verificar si todavía se sienten granitos de azúcar. Si no se sienten, entonces las claras están listas para recibir la siguiente porción de azúcar. Luego de otro poco de batido, vamos a verificar que las claras han cambiado otra vez, se van a ver como nubecitas, se van a ver un poquito más blancas y van a aumentar el volumen. Entonces este es el momento de agregar la última porción de azúcar. Vamos a seguir batiendo las claras y cuando vean que tiene la textura que están viendo en pantalla, entonces vamos a bajar la velocidad de la batidora más o menos a 1 y vamos a seguir batiendo hasta que las claras hayan subido más en volumen y se vean como nieve. Cuando tengan la firmeza que están viendo en pantalla es porque ya están listas. Luego las vamos a mezclar con las yemas y lo primero que hay que hacer es tomar 2 cucharadas de las claras y mezclarlas suavemente con las yemas, y esto se hace para que las yemas se pongan suaves y sean más fáciles de incorporar a las claras más adelante. Cuando la mezcla de las yemas se vea homogénea y se vean cremosas, vamos a empezar a incorporarlas a las claras, pero lo vamos a hacer por etapas. Es muy importante que le presten mucha atención a los movimientos que vamos a hacer ahora, porque esto va a garantizar que la torta quede muy esponjosa y que suba en el horno. Vamos a mezclar haciendo movimientos envolventes de la parte de afuera del bowl hacia la parte de adentro, y vamos a utilizar la técnica de doblado de la que les hablé en el video de los brownies. Van a seguir doblando suavemente el resto de las yemas sobre las claras. En este caso, el doblado sirve para que las claras conserven su volumen y la torta suba en el horno. Y cuando vean que la mezcla está de un solo color, es porque ya está lista y la podemos llevar al molde. Vamos a enmoldar la mezcla despacio para evitar que se formen burbujas. Y luego, para hacer uniforme la superficie de la torta, vamos a utilizar un palillo o un palito, y despacio también vamos a hacer círculos como los que están viendo. Y para deshacernos de las burbujas más grandes, golpeamos el fondo del molde 3 veces contra la mesa. Este paso que yo estoy haciendo del aluminio es adicional porque mi molde es un molde que no es cerrado en el fondo, y esto lo hago para aislar el agua que voy a poner más adelante en la bandeja que están viendo. Si ustedes tienen un molde cerrado, solamente lo ponen dentro de una bandeja más grande, y esta bandeja más grande la vamos a llenar con agua caliente y se detienen cuando el agua toque una tercera parte del molde de la torta. Llevamos la torta a un horno precalentado a 150 grados centígrados por 60 minutos. Pasado este tiempo, retiramos la torta del horno, la sacamos de la bandeja y la dejamos reposar 10 minutos. Luego empezamos a retirar el papel de horno con mucho cuidado porque esta torta es esponjosa y delicada y se rasga muy fácilmente. Así es como quedó nuestra torta. A mí me gusta mucho porque tiene pocos ingredientes, es baja en azúcar y baja en grasa. Sí, tiene algo de trabajo, pero cuando la prueben se van a dar cuenta de que todo vale la pena.
Bueno, y si les gustó este video, denle like y suscríbanse a mi canal en donde estaré compartiéndoles muchas más recetas.